Vale la pena el esfuerzo, el sacrificio y en muchos casos la lucha callada y en la que uno siente que va perdiendo, como ha pasado con los derechos humanos durante tanto tiempo. Pero simplemente por mantener esa lucha viva, encendida, ganando pasito a pasito, nos damos cuenta hoy que nunca estuvimos tan cerca y que no ha sido en vano tanto esfuerzo. Para no sentir que traicionamos a ninguno de los que estuvieron antes, vamos a darle todo el apoyo a los que están ahora, en este presente, y nos invitan a un futuro que parece serio, cierto, alcanzable, y que además se lo debemos a nuestros hijos. Así que para pensar en todas esas cosas, compañeros, es lo que nos trae. Mirá usted, Yevin, el whisky que se está para rifar, buenísimo, etiqueta roja. Ahí, queridas compañeras y queridos compañeros, primero felicitarlos por el trabajo. A veces no nos damos cuenta de lo que cuesta organizar actividades de estas. Siempre fue difícil y los compañeros y compañeras que consiguieron el local, que organizaron el viaje, los que se vinieron de Nueva Palmira, Carmelo, y compañeros de Juan Lacase, Rosario, las compañeras que están, la mayoría de compañeras que están ahí trabajando en la cantina para juntar algún peso para seguramente pagar la amplificación como se puede, y otros vendiendo pegotines y encontrándonos. Este es un año que yo creo que nos tenemos que encontrar con lo mejor de nosotros. Y esta presentación que tiene que ver con quienes militan por los cambios desde la cultura, militan por los cambios porque nos empoderemos de solidaridades, porque entendamos que la vida de última instancia es militar, es transformar, es lo que se lucha por cambiar lo que tiene que cambiarse. También es encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos, porque en la historia de las luchas populares nunca faltó una guitarra, una poesía. Ayer nosotros tuvimos una actividad muy emocionante porque para hacer finanzas para la campaña, Verónica Mato, que es dramaturga, actriz, aparte su papá es Miguel Mato, al que todavía estamos buscando porque la dictadura lo desapareció, ofreció una obra de teatro para juntar fondos para la campaña y nos quedó chico el Teatro de la Aguja. También en eso somos distintos, en una forma de intentar vincular lo que toda la vida estuvo vinculado. Porque a Citarrosa lo echaron del sello de disco cuando decidió dedicar un disco para financiar la campaña del Frente Amplio recién parido. Y el Teatro del Galpón estuvo toda la vida prendido a las causas, a las luchas populares. Yo a Daniel Vighetti me tocó conocerlo cuando en la huelga en la construcción hace 20 y pico de años. Le dejamos un mensaje en el contestador de si podía venir a cantar gratis para un poco calentar el alma cuando la situación estaba complicada, y esa noche teníamos a Daniel. Y este año se plebiscitan 2 proyectos de país, y el plebiscito es bastante más que el balance de los últimos años de la gestión del gobierno, que hay que hacerlo. El plebiscito es bastante más que la defensa a capa y espada del programa que construimos desde abajo, organizándonos, discutiendo en los comités de base y llevándolo a un congreso, que es el programa de la unidad. No podemos andar con un programa de bolsillo. El programa es el programa de la unidad, es el que nuestros compañeros y compañeras convocados en cada rincón del país para pensar este tiempo político y para organizar políticamente los cambios aprobó en el Congreso. Pero también lo que se plebiscitan son cientos, miles de historias. Miles de historias que nos trajeron hasta acá, de resistencias, de solidaridades, de luchas, de causas. Y nos toca, compañeras y compañeros, como generación política, el proceso político más difícil para la izquierda en muchos años.
No es comparable esta elección con la elección del 2014, no es comparable con la del 2009, ni siquiera con la del 2004, con ninguna de las elecciones anteriores en las que logramos convocar a que la mitad del pueblo uruguayo respaldara a las fuerzas progresistas. Y no lo es, en primer lugar, porque América Latina pegó un viraje radical en las fuerzas conservadoras. Estos últimos días veíamos las imágenes del presidente de Brasil festejando el golpe de Estado contra Brasil. Este mensaje de una magnitud y diciendo que bueno, que los militares habían venido a salvar a Brasil, los militares que enterraron 20 años a Brasil en una dictadura dolorosa. En el año 64, cuando tiraron afuera a Cuadros y Goulart, que habían intentado nacionalizar una parte de los hidrocarburos y apenas empezaron a iniciar una tímida reforma de los hidrocarburos, la respuesta que tuvieron fue un brutal golpe de Estado, como le pasó 10 años antes a la Guatemala de Jacobo Arbenz. Y el Brasil, ese país continente en el que vive un tercio de los latinoamericanos, aplicó una reforma laboral salvaje, que se anima a decir esa reforma laboral que la mujer en condiciones de embarazo está obligada a trabajar en situación de insalubridad. Y yo sé que lo primero que pasa es que uno dice, bueno, pero eso pasa en Brasil. Y compañeros, compañeras, los trabajadores de acá, de Colonia, del frigorífico de Colonia, tuvieron que enfrentar una dura rebaja salarial el año pasado de una multinacional brasilera, el Grupo Marfrig, que el mismo año en el que hay récord de exportación de carne, avanza contra los derechos laborales. Lo que está pasando en la región está pasando acá. Hay niveles de tensión de los grandes grupos económicos que han decidido reinstalar América Latina en el lugar de mano de obra precaria, barata y quedarse con todos los recursos naturales. En ese momento histórico que vamos a luchar por conquistar un gobierno popular, nacional y democrático, no en otro. Y los militantes tenemos que tener la honestidad intelectual de poner arriba de la mesa el tamaño de las dificultades que enfrentamos. Porque el año pasado las dos gremiales más poderosas rurales, la Asociación Rural y la Federación Rural, abandonaron la negociación colectiva muy estimuladas por las políticas del macrismo. Muchas de las empresas agroexportadoras importantes son argentinas. Y el proceso en la Argentina nos demuestra que los problemas que tenemos por delante, compañeros y compañeras, no son problemas de gestión, son problemas políticos. O sea, si uno fuera un gran agroexportador en la Argentina, tendría que tatuarse a Macri en el pecho. Porque Macri le quitó las detracciones a las exportaciones y rebajó los costos salariales a la mitad y un poco más de la mitad si los miran en dólares. Entonces, para esos sectores el gobierno de Macri es maravilloso. Es terrible para el pueblo trabajador argentino, que un tercio está en la pobreza hoy, peor situación que la del 2001, con una inflación del 50%, con circunstancias sociales terribles. O sea, lo que está arriba de la mesa instalado para el Frente Amplio es cómo es capaz de construir una serie de iniciativas políticas sobre las cuales organiza pueblo para luchar por el cuarto gobierno del Frente Amplio en un escenario regional extraordinariamente adverso. Compañeras y compañeros, la última semana hubo un problema en la plaza financiera porque el BANDES se está tecleando porque Estados Unidos decidió que no funcionara más. Ese es el escenario en el que estamos dando la batalla por las propuestas de trabajo, de educación, de seguridad social, de vivienda. Y yo sé que a veces cuesta mucho ubicar la batalla local en el cuadro de la batalla general, pero estamos obligados a ubicarla en el cuadro de la batalla general. En primer lugar por eso, hay una situación regional brutalmente adversa. A fines del año pasado en la provincia de Jujuy, a pedido de la industria tabacalera, se autorizó el trabajo a los niños desde los 10 años en la Argentina. No nos damos cuenta que están cerrando los ministerios de trabajo,
que nos visitó la ministra de Industria del Paraguay a ofrecer a Paraguay como el mejor país porque tenía la mano de obra más barata y más pobre. O sea, volvimos a un proceso en lo político en la región más profundo desde el punto de vista del discurso que el que tuvimos en los 90, más duro. Entonces, conquistar el gobierno en este escenario es mucho más difícil. En primer lugar, por eso hay una ola regional de gobiernos de derecha que viene despedazando brutalmente las conquistas sociales logradas por las fuerzas populares en los últimos 15 años. En segundo lugar, porque hay una situación económica más tensa. Cayeron el precio de los principales productos de exportación de los países de América Latina, en el caso nuestro de las materias primas. Cayó los niveles de inversión extranjera y cuando esto pasa, en última instancia lo que hay que resolver es quién paga la cuenta. Y hay sectores económicos que están tensionando. Hoy tuvimos con los trabajadores del buquebús, en medio de una arremetida por la rebaja salarial, muy fuerte, muy dura. De este tipo de ejemplos existen por todas partes y las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, no nos podemos hacer los desentendidos, porque nos construimos prendidos a las luchas sociales y tenemos que ofrecer perspectiva a las luchas sociales en un momento más difícil. Lo tercero es que las izquierdas en América Latina que llegaron a los gobiernos, y llegamos a los gobiernos como se pudo, heredando las luchas contra las dictaduras en la región y las luchas contra el neoliberalismo en los 90 en general, lograron volver a colocar la centralidad del Estado, de las políticas sociales, del papel de las empresas públicas, construir derechos, pero retrasamos muchísimo en la batalla cultural. En los 90, cuando se aplicaba la estrategia neoliberal, decíamos, hay una estrategia en lo económico, que ofrecerle todas las condiciones al libre mercado, transformar todo en mercancía, derechos laborales en mercancía, la salud mercancía, la educación en mercancía, la vivienda en mercancía, todo se compra y se vende. Ahora, ese proceso en lo económico no solamente nos explotaba los brazos y las piernas, había también una batalla en lo cultural, de que cada uno construyera su identidad individualmente, ya no desde el barrio, ya no desde el sindicato, ya no desde las luchas colectivas, ya no desde la cooperativa, ya no desde las organizaciones, cada uno salvándose solo. Los años 90 fueron muy duros, eran los años de la cera tuya, de la propaganda de la carrera individual, hay ganadores y perdedores. Y una parte de nuestro pueblo quedó fuera de las batallas por la exclusión social, por estar condenado a la marginación, al hambre, por no tener otra preocupación de con qué como hoy, me visto hoy, mando un día a la escuela. Pero otra parte de nuestro pueblo le ganaron la cabeza en términos de que la felicidad es ostentar, tener cosas. Y esa batalla en lo cultural, desde la izquierda, no siempre logramos darla bien. No siempre logramos colocar en el centro de la preocupación que la política es cuando democratizás derechos. Las luchas políticas es cuando lográs generar que los más vulnerados estén primero, sobre todo por una fuerza que desde que se construyó en unidad supo levantar una bandera de las tantas que usó la revolución artiguista hace más de 200 años, como un elemento principal. Y las izquierdas en América Latina, este terreno de la batalla cultural, de sumarse a las causas, de construir militancia y relaciones de solidaridad, en muchos casos no estuvimos a la altura. En Brasil, compañeros y compañeras, una cantidad importante de brasileños votaron en contra del plan hambrecero, votaron en contra de la promoción de cupos para la población afro, de un país que sufre del racismo de toda la historia. En la Argentina igual. Desconocen que los planes sociales, que las bolivianas que vienen a parir, que los vagos, que los pichis. Ahora, ¿cuánto de eso nos está pasando acá, compañeros? Años luchando para incrementar las políticas sociales
y apenas asumimos el timón del Estado y empezamos a incrementar las políticas sociales, y nos aparece ya no solo en la aristocracia, no solo en los sectores más acomodados de la sociedad, sino hasta en los sectores populares, discursos que van en contra de las políticas sociales. Hace 20 años era casi imposible encontrar que alguien cuestionara una asignación familiar. Imposible. Pedir recortar una asignación familiar, imposible. Las cobramos cada 2 meses, eran 2 mangos, y aparte solamente la cobrabas cuando estabas trabajando en caja. Perdías el trabajo y junto con el trabajo perdías la asignación del poste. Ese era el esquema de protección social a la infancia. El Frente mejoró, todavía nos falta. Pero el plan de equidad atiende las circunstancias de cuántos hijos tenés, y atiende la situación de que si no tenés trabajo, mejorar, y estás en una condición vulnerable, mejorar la prestación. El debate social tendría que ser qué poco lo que estamos dando y cómo lo mejoramos. Sin embargo, nos han instalado en la cabeza que eso es plata para el vago, que eso es plata para el pichi. Entonces, si no somos capaces de dar la batalla cultural que nos enorgullezca, que hoy nos dejamos tirada a una mujer con 3, 4 gurises, que nos enorgullezca que por fin la política se acordó del que estaba más al fondo del tarro, y que en todo caso digamos con claridad que si ganamos el 4º gobierno vamos a hacer lo que dice el programa del Frente Amplio, incrementar la inversión pública social para atender a los niños que están más contra el piso. Es que perdí, no nos podemos avergonzar. 6.500 personas que se organizaron en el MIDES hoy están trabajando en cooperativas sociales. 6.500. Sin embargo, de esto no se habla. 30.000 se anotan cuando salen los planes de trabajo protegidos, para trabajar unos meses carpiendo las plazas, pintando una escuela, arreglando un muro, por unos pocos pesos. Y tenemos en el mismo país que algunos sectores que jamás en su vida marcaron tarjeta, que jamás en su vida saben lo que es cargarse una bolsa de algo al hombro, salen a criticar a estas mujeres que son las que están más en la lona, estigmatizándolas. No es una batalla política solamente, también es una batalla ética. Y nosotros tenemos que colocar el programa y la propuesta del Frente Amplio con respecto a las políticas sociales. Primero teniendo memoria, cuando nuestro pueblo estábamos en la recontralona, arremolinado en todas las ollas populares en el 2002, el Frente Amplio puso arriba de la mesa de que se votara un plan de emergencia y la derecha votó en contra del plan de emergencia. ¿Y dónde iban las mujeres que estaban tiradas con 4 o 5 gurises a golpear antes del gobierno del Frente Amplio? Porque hoy podemos decir, hemos reconocido insuficientemente derecho y tenemos que reconocer más. Yo vengo de un gremio que tuvo muchos años peleando una ley para que se reservara algún cupo en la obra pública para las mujeres del MIDES. Se votó la ley, 17.516 se llama. Y a partir de la ley, en las mesas de trabajo locales se reserva un cupo para la mano de obra no calificada para que las mujeres más pobres puedan enganchar a trabajar. La ley se votó en diputados y en el Senado. Se discutió largamente. ¿Saben cuántas manos de los partidos tradicionales se levantaron para votar esta ley? Ninguna. De los mismos que dicen que el pobre no quiere trabajar. Cuando generaba un mecanismo para vincular política social con política pública de inversión y con trabajo, votaron en contra. Entonces tenemos derecho a discutir, ¿cómo no? De que nos tenemos que hacer cargo, que hay que mejorar las políticas públicas sociales, que venimos de tan atrás, de un país que estaba tan hundido, con más de 1 millón de pobres, con 2 de cada 3 niños en la pobreza y con un océano de gurises con dificultades psicomotrices por mala alimentación, que seguramente haber mejorado la inversión pública social no alcanza y hay que multiplicarla. Pero que nos vengan a hablar de políticas sociales los que enterraron al Uruguay, ahí es muy fuerte. Y tenemos que tener memoria, compañeros y compañeras. Pero al Frente Amplio va con la pista ahí. Y tenemos autoridad, porque aún en situaciones de dificultad económica, porque antes decían, no, el Frente Amplio ha logrado alguna cosa por el viento de cola de la economía. Los mismos que decían, en el 2001-2002 no tuvo nada que ver el neoliberalismo, sino fue todo culpa de Argentina. Hoy Argentina tiene mayor pobreza
que la que tenía en el 2001-2002. Y no afecta, está cantado, afecta al turismo, las importaciones a Brasil han caído. Ahora, estamos lejos de estar en el 2001-2002 como cuando gobernaba la derecha y le echaba la culpa a todo lo que pasaba afuera. Pero también es tratar de aclararle a nuestro pueblo que no da igual la lucha política. El pueblo uruguayo lucha, se moviliza, hay que ver las marchas del 8 de marzo, hay que ver, y tiene que ser la más grande de la historia, porque la respuesta a los represores de ayer y a los que nos defienden hoy, el próximo 20 de mayo, tiene que ser que todo el pueblo uruguayo, en todo el país, levante bien alto la bandera de la verdad y justicia. Seamos capaces de quebrar la cultura de la impunidad luchando, porque si tenemos alguna posibilidad de cambios en el país, en primer lugar, se lo debemos a los militantes, a los luchadores y las luchadoras que entregaron la piel, que entregaron el cuero. Hay ahí también una bandera ética, pero además porque la democracia se defiende si somos capaces de confrontar la cultura de la impunidad y de mantener viva la memoria, porque si no nos pueden pasar cosas increíbles, que el mismo personaje, el mismo de las cejas pobladas, que nos estuvo diciendo 30 años, no hay que poner los ojos en la nuca, no hay que mirar para atrás, hoy con una cara más dura que un adoquín diga, no, por los desaparecidos una causa sagrada. No podemos permitir que esas cosas nos pasen, que nos cuenten la historia al revés. Compañeros y compañeras, vamos a esa batalla política que tiene una traducción electoral, pero que es bastante más que ganar las elecciones. La izquierda juega un partido que está bastante más pesado que ganar las elecciones. Es necesario ganar las elecciones, pero también es necesario multiplicar la organización, la lucha y la esperanza. No solamente es un problema electoral el que tenemos por delante. No nos dejemos entreverar que terminen resolviendo los opinólogos y las encuestas y esto. Debate que tenemos otro. ¿Cómo se para la izquierda para defender un programa de transformaciones en esta condición tan adversa? Y haciendo balance de que tuvo que llegar el Frente Amplio. No podíamos nosotros hacer ninguna interpelación al MIDE porque no había MIDE antes que llegara el Frente Amplio, no existía. Y tenemos que hacer un balance área por área. ¿Nos faltan conquistar derechos laborales? Claro que sí. Tenemos que fortalecer derechos. Estas situaciones que se dieron en el agro el año pasado no se pueden volver a dar. Hay que mejorar los salarios, sin duda hay que mejorar los salarios. Ahora, no nos dejemos pintar la cara, que nos vengan a hablar de derechos laborales, los mismos que pulverizaron la negociación colectiva, los mismos que enterraron el salario mínimo en $44 por mes, los mismos que ni siquiera le reconocían a la trabajadora doméstica la posibilidad de su aporte, o los mismos que no le reconocían al trabajador rural la posibilidad de tener una cesta. ¿Cuáles fueron las leyes laborales que votaron del 90 al 2005 cuando tenían mayoría parlamentaria? ¿Cuáles? ¿Cuál fue la iniciativa legal? Yo recuerdo, militando en nuestro PCNT, que no logramos siquiera que se nos reconociera poder poner una cartelera en los centros de trabajo. Sin embargo, como la disputa está en la cabeza, miren, nunca hubo tanta gente trabajando, tantos trabajadores y trabajadoras como con los gobiernos del Frente Amplio, nunca. Y nunca. O sea, llegamos a 1,5 millones, 1.450.000, 1,5 millones de trabajadores registrados en el BPS. Jamás hubo tanta cantidad. Y nunca hubo tantos gurises estudiando en los distintos niveles, en la UTU, en la universidad, en los liceos, en 3 años, en 4 años, en 5 años. Nunca hubo tanta gente estudiando como en los gobiernos del Frente Amplio. Ahora, si en vez de estudiar la realidad le haces caso a la televisión, parece que el Frente Amplio en sus gobiernos no le importa ni que la gente trabaje ni que la gente estudie. Entonces tenemos que salir a dar debate, porque los que nos vienen a hablar del trabajo son los mismos que en sus propuestas y en sus iniciativas y en sus discursos se les entra a dar las patas a la sota. Que si un trabajador vive en el interior cobre menos que el trabajador que está en Montevideo, que se rompa por lugares la negociación colectiva, que no haya paro. ¡Ah, barbaridad que haya! No, mi amigo,
quieren que no haya paro, voten el convenio 158 que prohíbe los despidos con causa injustificada y ahí va a haber mucho menos paro. Pero empecemos a reglamentar a que muchas de las empresas que en un montón de lugares amparan las formas de represión más duras contra los trabajadores y contra los trabajadores, pongamos límite. No ubiquemos la acción colectiva, es un viejo recurso conservador. Les molestan las luchas sociales. Por eso este movimiento emergente que es el feminismo y del que tenemos que aprender mucho, porque nos enseña a ubicar desde una perspectiva de derechos humanos las desigualdades de género, les molesta. Entonces lo etiquetan y ya le pusieron una sentencia, ideología de género, y entran a asustar. ¡Qué horrible! Como entran a asustar con el movimiento sindical. Los problemas parece que son los sindicatos. Los sindicatos, viejo recurso conservador, compañeros y compañeras, toda la vida los sectores conservadores intentaron satanizar las luchas sociales, satanizar las luchas colectivas. Ahora hay una vieja tradición, las conquistas sociales, todas, han sido paridas con lucha. Si hoy tenemos lo que tenemos, gobierno de izquierda, es un gobierno que nació de las luchas sociales, de la Unidad Obrera Estudiantil, del Congreso del Pueblo, de la huelga general, de la resistencia a la dictadura, de la defensa de las empresas públicas, de la solidaridad desde la crisis del 2002. Es hijo de esa batalla. No nos tenemos que arrepentir ni avergonzar. Y entre otras cosas ganamos el gobierno para seguir luchando para cambiar el país en el sentido de favorecer a los sectores más vulnerables. Eso es la política. Cuando pasás raya, ahí está la definición más importante. Pero tenemos el debate en torno al trabajo, tenemos el debate en torno a la salud, porque son mágicos, son mágicos. Falta una curita en un hospital y te arman una tapa del diario. Los mismos, los mismos que liberaron el precio para los órdenes y las picas a mediados de los 90 pedido de la mercantilización grosera. Y hay que hacer memoria. Yo estoy convencido que los jóvenes van a ser los protagonistas principales de esta campaña electoral y van a ser los que van a ganar el cuarto gobierno más que nadie, los jóvenes. Pero muchos de los jóvenes capaz que no se acuerdan, no lo saben o no les contamos que en Uruguay había un carnet pobre. Y te dan un carnet pobre para poder atenderte en los hospitales públicos. De cada 10 pesos del gasto en salud, de la inversión en salud, 3 pesos iban para los hospitales públicos donde nos atendíamos 2 millones y pico de uruguayos. Y 7 pesos para el sistema mutual donde se atendía 1 millón. No era casualidad que la mortalidad infantil casi triplicaba en el sistema público que el privado. Realmente se caía a pedazos la salud pública. En un departamento como este, donde en pocas semanas vamos a tener inaugurado un hospital público modelo, vaya si tenemos para discutir y decir acerca de la salud como derecho. Y luchar por desmercantilizar la salud es tocar intereses. ¿Qué dice el programa del Frente Amplio? Una segunda generación de reforma de la salud. Una segunda generación, primer nivel de asistencia. Mejor distribución del personal médico en todo el país. Para el norte del Río Negro apenas un 3% del personal médico. Tenemos problemas ahí. Y esto implica enfrentar intereses corporativos. El año pasado sufrimos una huelga que era casi un sabotaje de los anestésicos quirúrgicos. Porque le paraban a ACE, le paraban al sistema mutual, pero iban a trabajar en los seguros privados de salud, donde se atienden los más ricos del Uruguay.